Y sí, después de sobrevivir al infierno, te piden entregar lo único que aún te queda, tu voluntad. El sol caía lentamente sobre el pueblo de San Bruma, una aldea pesquera enclavada entre rocas afiladas y mar embravecido. El aire olía a sal, redes húmedas y recuerdos rotos. Las gaviotas chillaban en círculos sobre los tejados mientras Lucas, un soldado con mirada de acero y pasos pesados, caminaba por el muelle con la chaqueta abierta al viento. Sus botas chirriaban sobre la madera vieja, cada paso arrastrando ecos de un pasado que aún lo perseguía. Una mano arrugada lo detuvo. El viejo Tirso, un pescador con un ojo de vidrio y barba hecha de sal, le tendió un pedazo de cuero enrollado. «Te buscan», dijo sin rodeos, antes de volver a arreglar su red. Lucas desenrolló el mensaje. No era papel, ni tela, era una especie de membrana viva, palpitando débilmente. En el centro, símbolos que parecían brillar con un ritmo tenue, como si respiraran. Tragó saliva. Algo dentro de él supo que esto no era una simple invitación. Horas antes, el día había empezado como cualquier otro. Lucas reparaba un bote junto a su perro, Braco, que corría tras las gaviotas sin éxito, tropezando torpemente contra un cubo. El pueblo vivía del mar y del silencio. Nadie preguntaba demasiado. Todos sabían que Lucas no era de allí, pero nadie se atrevía a recordar por qué. Un niño del pueblo, Elías, se le acercó curioso. «¿Es cierto que mataste a uno de esos, del cielo?», preguntó. Lucas no respondió. Solo se quedó mirando el horizonte, donde el mar y el cielo se confundían en un gris sin fin. Esa tarde, dos figuras extrañas emergieron entre la neblina del muelle. Altos, delgados, sin parpadear. No dijeron palabra. Solo lo escoltaron hasta una vieja estructura de piedra que nadie en San Bruma recordaba haber visto antes. ¿Quién puede decir que no cuando no se ofrece salida? Dentro, el aire olía a algo denso, como incienso mojado y óxido. Al fondo, sentada sobre una plataforma de coral negro, una mujer lo esperaba. No era humana. Su piel parecía hecha de mercurio. Ojos tan oscuros como el fondo del océano. Lucas Varas del planeta Tierra, dijo con una voz que no era voz, más bien un eco dentro del cráneo. No estás aquí como prisionero, sino como respuesta. Lucas apretó los dientes. ¿Respuesta a qué? A la pérdida. A lo que hemos perdido todas. Hijos, hermanos, futuro. El linaje humano ha resistido, donde el nuestro se desangró. Y por eso, tú debes darnos vida nueva. Silencio. El mundo se detuvo. Lucas rió. Una risa seca, amarga, que no llegó a tocar sus ojos. ¿Estás diciendo qué? No es una petición, interrumpió otra voz, más suave. A un lado, tras una cortina de perlas translúcidas, estaban ellas, jóvenes, asustadas. Algunas ni siquiera alzaban la vista. No eran guerreras, no llevaban armas ni cicatrices. Eran víctimas, igual que él, criadas entre ruinas, nacidas del miedo. Narrador. ¿Y si un solo objeto pudiera arrancarte del olvido y lanzarte a un destino impuesto? ¿Qué harías tú? Déjamelo en los comentarios. Lucas sintió un nudo helado en el estómago. No era un campo de batalla, pero se sentía igual de atrapado. Su corazón golpeaba como un tambor. Pensó en Álvaro, su compañero que murió con un disparo en la garganta mientras se lo arrastraba entre piedras. Pensó en Sofía, que ardió viva cuando la evacuación falló. Pensó en su madre, que nunca supo si volvió. La mujer de plata continuó. Puedes decir que no. Nadie te encadenará. Pero si lo haces, sabrás que condenaste a las últimas de una especie entera. Lucas no supo qué responder. Por primera vez en años, la ira que lo había sostenido parecía quebrarse. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de piedra, escuchando las olas golpear la costa. En su mano, aún sostenía el pedazo de cuero viviente. Lo apretó. Y entonces lo sintió, algo dentro del mensaje. Un pequeño trozo de papel escondido. Una nota. No todos los que te piden salvar quieren vivir. Y ahí terminó el respiro. A la mañana siguiente, alguien más lo esperaba en la sala silenciosa. Una mujer anciana, Ulari también, pero sin la arrogancia de la anterior. Se llamaba Mirna. Tenía las manos gastadas y los ojos tristes. No te pedimos amor, dijo. Solo compasión. Lucas cerró los ojos, y justo ahí, escuchó un grito desde fuera. Braco, pero no era un ladrido cualquiera. Era alarma, era miedo. Algo había llegado. Y ahí dejamos este capítulo. ¿Qué harías tú en su lugar?
¿Salvarías a quienes te arrebataron todo, o dejarías que la historia se apague con ellos? Responde abajo. Nos vemos en la próxima parte. ¿Qué harías si tu decisión pudiera borrar a toda una generación del mapa o salvarla? Lucas no estaba listo. A pesar de todo, aún no podía entregar lo poco que quedaba de sí mismo. Se le notó en la voz, cortante, al lanzar la pregunta al aire. ¿Y si digo que no? ¿Qué pasa entonces? La anciana Mirna bajó la mirada. Por un segundo, ese rostro que parecía esculpido por siglos dejó ver una grieta, una tristeza silenciosa. Entonces nuestras hijas desaparecerán con el viento. Tu nombre será recordado como el del hombre que eligió el fin de un pueblo, sin fuerzas para seguir luchando. Sus palabras golpearon a Lucas con la misma fuerza que un disparo en el pecho. Ya no se trataba de él. No era una decisión personal. Era una sentencia colectiva. Una carga brutal que nadie pidió, pero que ahora ardía en sus hombros. Esa noche, de regreso en su habitación de piedra, Lucas no encontró paz. En su mente se cruzaban tumbas de compañeros caídos y rostros asustados de muchachas que apenas sabían lo que era la vida. Nada era justo, ni lo que había vivido, ni lo que le pedían. Pero, ¿cuándo ha sido justa la guerra? En el sueño que lo arrancó del poco descanso, los fantasmas no tardaron en aparecer. Las arenas carmesí de batalla, cascos aplastados, el rugido de fuego cruzado. Daniel, el chaval de pecas en la nariz y una sonrisa que había iluminado los días más oscuros, sangraba en sus brazos. Su voz temblaba. «Aguanta, chico. Quédate conmigo». Pero se fue antes de que llegara la ayuda. Luego vino Ortega, el bromista del escuadrón, siempre con la foto de su esposa en el bolsillo del chaleco. Lucas lo escuchó gritar entre llamas alienígenas, hasta que solo quedó silencio y metal quemado. El sueño cambió. Corrió por ruinas de ciudades humanas, los cielos cubiertos por sombras de naves Ulari, calles devoradas por fuego, madres gritando, niños cubiertos de escombros. El mundo colapsando otra vez. Despertó de golpe, con la frente empapada en sudor y el corazón golpeando como una red llena de peces. Por un instante no supo dónde estaba. No había órdenes. No había disparos. Solo un silencio cruel y ajeno. Se levantó y miró por la pequeña ventana de piedra. Afuera, bajo las dos lunas, el asentamiento Ulari brillaba en tonos suaves. Por primera vez, no vio enemigos. Vio familias. Gente anciana hablando en voz baja, madres cargando a sus bebés, hijas caminando con paso lento. ¿Y si los monstruos de tu guerra también están hechos de carne, llanto y pérdida? Sintió una punzada en el pecho. ¿Cuántos años había pasado odiándolos? ¿Y si no todos lo merecían? Más tarde, una Ulari de rostro firme entró con una bandeja de comida. Era mayor, silenciosa, pero antes de marcharse, se detuvo. «Mi hijo murió en esa guerra», dijo, con la voz apenas audible. «Tus armas me lo arrebataron. Yo rezaba para que destruyeran a los humanos, pero ahora rezo por otra cosa». Se dio la vuelta con lágrimas en los ojos. «Rezo para que nos des una segunda oportunidad, que no dejes que nuestras hijas se extingan». La puerta se cerró. Lucas no tocó la comida. Sentado en el borde del lecho, sentía un peso nuevo. Ya no era rabia. Era algo más, algo que no sabía cómo nombrar. Tal vez la supervivencia no siempre se gana con armas. Tal vez se arrastra, se suplica. Horas más tarde, la ciudad seguía en silencio. Y en su interior, por primera vez en mucho tiempo, Lucas escuchó una voz que no era de guerra, ni de dolor. Era una frase sencilla, que surgió desde el rincón más humano de su mente. Ellas también merecen vivir. Al día siguiente, no hubo escoltas. Solo un joven Ulari de rostro amable. «Las hijas desean hablar contigo», dijo, inclinándose con respeto. Lucas sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía tener miedo de eso, cuando había enfrentado fuego cruzado sin parpadear? Aún así, caminó, porque así eran los soldados. Vas cuando te llaman, aunque no sepas qué te espera. La sala era distinta, pequeña, acogedora, decorada con telas suaves y luces tenues como luciérnagas flotando. No era un tribunal, era un espacio de espera. Y ahí estaban ellas. 5 jóvenes Ulari, cubiertas con túnicas de plata pálida. No tenían cicatrices, no sabían de trincheras. Algunas juntaban las manos con nerviosismo, otras no se atrevían a mirar. Lucas se quedó en la puerta. Eran tan jóvenes, no de edad, tal vez, pero sí de alma.
Le recordaron a las chicas que servían cafés en su ciudad, a las que caminaban por la costa antes del conflicto, riendo bajo el sol. Todo eso les fue arrebatado. Una de ellas dio un paso adelante. Era alta, con una luz suave reflejándose en su piel metálica. Su voz temblaba. Nos dijeron que ustedes nos odian. Las palabras cortaron el aire como un anzuelo filoso. Lucas quiso responder, pero su boca no encontró sonido. ¿Y tú? ¿Podrías mirar a los ojos de quien fue tu enemigo y ver algo más que guerra? Dímelo abajo. Nos vemos en la próxima parte. ¿Cómo perdonas a los hijos de tus enemigos cuando no fueron ellos quienes apretaron el gatillo? Lucas había odiado a los soldados Ulari, a sus comandantes, a las naves que oscurecieron el cielo de su planeta, a la muerte que trajeron sin pedir permiso. Pero esas muchachas que ahora lo miraban, ¿qué sabían ellas de todo eso? Por fin habló. Su voz salió rota. Sí, los odié. Tal vez aún lo hago. Pero hay algo que odio más: las tumbas. Las hijas se miraron entre sí, sin entender del todo. Una de ellas, la más joven, con ojos como lunas nuevas, preguntó con suavidad: ¿Qué significa eso? Lucas dio un paso lento hacia el centro de la sala. Cada paso resonaba como una piedra cayendo al agua. Miró uno a uno sus rostros jóvenes, aún intactos por la guerra. Significa que he enterrado a demasiados. Amigos, hermanos, hombres por los que hubiera dado la vida. Y he visto a los tuyos hacer lo mismo. La guerra no deja nada, excepto tierra removida y nombres que nadie vuelve a pronunciar. La hija más alta bajó la vista. La sala se llenó de un silencio espeso. Solo se escuchaba la respiración contenida. Entonces, la más joven se adelantó y murmuró algo que quebró el aire. Entonces, ¿nos vas a ayudar? Lucas sintió un nudo en el pecho. Esa voz tenía algo frágil, como una vela al borde de apagarse. No podía aplastarla. Lo intentaré, dijo, tragando saliva. Pero no como su enemigo. Si me quedo, no será como un arma. Será como su guardián. Las hijas se miraron. Algo en sus ojos cambió. El miedo se retiró. En su lugar apareció algo que Lucas no veía desde antes de la guerra: confianza. La hija mayor dio un paso adelante, ahora con más firmeza en la voz. Nuestra gente te ve como un símbolo. Algunos te temen, otros te odian, pero nosotras solo vemos a alguien que puede darnos una oportunidad. No te pedimos obediencia, solo que no nos des la espalda. Lucas asintió despacio. No sabía qué promesa acababa de hacer. No sabía si tendría la fuerza para cumplirla. Pero mirando esos rostros, no podía alejarse. Toda su vida lo entrenaron para destruir. Pero ahora, le pedían que protegiera lo poco que quedaba de inocente. Cuando la reunión terminó, todas inclinaron la cabeza con respeto. La más joven se quedó un poco más. Gracias, susurró. Lucas se dio la vuelta antes de que vieran la emoción ardiendo en sus ojos. Por primera vez desde la guerra, sintió algo diferente al dolor. Sintió esperanza. Durante unos días, San Bruma pareció más tranquila. Lucas comenzó a visitarlas con más frecuencia. Les contaba historias sencillas del mar, de su madre, de los cielos de la tierra. Ellas escuchaban como niñas que jamás habían conocido la paz. Pero esa calma no duró. No todos los Ulari lo aceptaban. Algunos lo miraban con odio. Generales retirados, madres que habían perdido hijos. Susurros llenaban las calles del pueblo alienígena. Una noche, mientras cruzaba el mercado bajo las lunas gemelas, escuchó las voces. ¿Profanador? ¿Animal? No respondió. Solo apretó los puños. Al regresar a sus aposentos, encontró algo tallado con cuchilla en la pared. Letras torcidas, amenazantes. Vete o muere. Se quedó observándolas mucho tiempo. No por miedo. Lo que le preocupaba eran las hijas. Si su presencia las ponía en peligro, no podía permitirlo. Esa misma noche, cuando el sueño apenas le había alcanzado, lo despertó un ruido de metal. Instinto. Se incorporó de golpe. La puerta crujió. Entraron sombras. 3 figuras cubiertas y armadas con hojas curvas que brillaban como escamas al fuego. Asesinos. Lucas no pensó. Actuó. Agarró el borde de la mesa y lo estrelló contra el primero. El segundo se abalanzó, pero él atrapó la muñeca y la torció hasta que escuchó un crujido. El arma cayó. El tercero logró alcanzarlo. Una cuchillada profunda le abrió el costado. Gritó. El dolor era brutal, pero había sentido peores cosas en el campo de batalla. Golpeó al atacante con un puño limpio la mandíbula. Cayó.
Todo terminó en segundos. El suelo manchado de sangre. Lucas apenas respiraba, pero estaba vivo. En ese momento, las hijas entraron corriendo. La menor soltó un grito al ver la sangre. «¿Estás herido?» Corrió hacia él, las manos temblorosas. «No es nada», respondió Lucas, forzando una sonrisa. Sus piernas fallaron. Se dejó caer contra la pared. La hija mayor se arrodilló junto a él y presionó su herida con fuerza. Sus ojos ardían. «Esto te lo hicieron, por elegirnos», susurró. Lucas los miró. Ya no era una carga. Ya no era solo una misión. «Escúchame», dijo, con voz grave. «Si me quedo, entonces soy parte de ustedes, y protegeré lo que ahora es mío». Las palabras cayeron como piedra en agua tranquila. Las hijas lo miraban sin pestañear. Ya no había solo gratitud. Había lealtad. Los sanadores llegaron. Se llevaron a los atacantes. Lucas quedó en su cama, mirando el techo, sintiendo el ardor en sus costillas, pero el fuego en su pecho era más fuerte. Ya no sobrevivía. Ya no obedecía. Ahora luchaba por algo real. Por ellas. Sanó despacio. El corte era profundo. Cada paso era un recordatorio. Pero lo que más pesaba era recordar los rostros de esas hijas arrodilladas junto a él, protegiéndolo como él a ellas. Pasó días encerrado, recuperándose, pero ellas no lo dejaron solo. Traían comida, hierbas, a veces solo se sentaban a su lado, en silencio, sin pedirle nada. A veces, la sola presencia de alguien que se queda vale más que 1000 palabras. Con el paso de las semanas, Lucas volvió a caminar. Más lento, más cuidadoso, pero ahora lo hacía acompañado. Paseaba por los jardines junto a las hijas. Eran jardines distintos, nada como lo que conocía. Árboles con hojas platadas, flores que brillaban con la brisa marina. Y ahí, en medio de una tierra ajena, herido pero vivo, Lucas sintió algo que jamás pensó que volvería a sentir. Un lugar donde aún valía la pena luchar. ¿Puede un corazón marcado por la guerra convertirse en el latido de una nueva civilización? Brillaba la luz tenue de los astros gemelos sobre los jardines. Las flores de pétalos translúcidos brillaban suavemente, liberando un aroma dulce que calmaba el alma como brisa después de tormenta. Fue ahí, entre esos árboles de hojas de plata, donde las hijas comenzaron a abrirse. Ya no con miedo, sino con curiosidad. «¿Cómo es la tierra?», preguntó una, la voz llena de asombro. «Escuchamos que el mar nunca termina». Lucas sonrió con nostalgia. «Es verdad, hay océanos que rugen hasta el horizonte, olas que chocan como gigantes y playas donde los niños corren sin zapatos». La hija menor abrió los ojos, maravillada. «Suena como un sueño». «A veces lo era», respondió Lucas. «Yo solía sentarme frente al mar. Te hacía sentir pequeño, pero a salvo, como si tus problemas no fueran tan grandes». Otra hija se acercó. «¿Y la música?» «Dicen que la música humana es diferente». Lucas tragó saliva. Un recuerdo lo golpeó sin aviso. Daniel, en el cuartel, desafinando su guitarra con una sonrisa tonta mientras todos reían. «La música», murmuró, «es lo único que te puede mantener vivo cuando todo lo demás apaga. Es tristeza, alegría y futuro». Ellas escuchaban, en silencio. Por primera vez, Lucas no las veía como símbolos. Las veía como lo que eran, jóvenes atrapadas entre el pasado y un futuro que nadie les había garantizado. En respuesta, ellas le contaron lo que quedó de su mundo. Ciudades flotantes ahora derrumbadas, jardines infinitos reducidos a polvo, familias partidas en dos por el fuego. Lucas no interrumpió, solo escuchó, y entendió que el dolor no era de una sola especie, que la pérdida hablaba todos los idiomas. Una noche, bajo las 2 lunas, la hija mayor lo miró. «¿Te arrepientes de haberte quedado?» Lucas pensó en los caídos, en las cicatrices, en los ataques, pero también en las manos temblorosas que ahora reían entre flores. «Ya no», respondió. La hija menor rozó una de sus cicatrices. «Entonces, ya no tenemos miedo». No era amor ni perdón, era conexión. El primer puente entre 2 mundos. Los días se volvieron meses. Lucas sanaba, ellas también. Reían más, soñaban más. Él les hablaba de su madre, del mar, de noches de guitarra desafinada y esperanza. Cada palabra lo curaba un poco. El consejo Ulari seguía vigilante, pero en los jardines ya no lo llamaban soldado. Le dieron un nombre nuevo, susurrado entre risas, padre del amanecer.
Lucas lo escuchó una vez y se grabó en su pecho como algo sagrado. Por primera vez desde la guerra, sintió pertenecer a algo digno de ser protegido. Los años pasaron. Las hijas crecieron. De su unión con Lucas nacieron niños mitad humanos, mitad Ulari, fuertes, curiosos, llenos de vida. Sus risas llenaron los patios donde antes reinaba el silencio. Al principio los viejos murmuraban. Mestizos, abominaciones. Pero con el tiempo, incluso los corazones más duros se rindieron. ¿Quién puede odiar la esperanza cuando corre descalza y sonríe? Lucas caminaba entre ellos, con cicatrices, pero en paz. Los fantasmas de pasado seguían con él, aunque ya no dolían. Sentía que sus viejos compañeros lo observaban desde el viento, orgullosos del mundo que ayudó a levantar. El tiempo, sin embargo, no perdona. Su cuerpo se volvió frágil, sus pasos lentos. Los niños preguntaban por qué su padre ya no podía jugar. Él solo respondía, todo guerrero deja su espada algún día. Y ese día llegó. La ciudad entera lo acompañó. Las hijas tomaron sus manos, los niños se aferraron a sus brazos. Lucas los miró con ternura. Vine listo para morir, y me diste una razón para vivir. Sonrió. Entonces valió la pena. Lo enterraron bajo los árboles de plata. La matriarca habló. Vino como enemigo y se convirtió en nuestro puente. Un humano nos dio compasión. Y con compasión sobrevivimos. Décadas después, aún lo recordaban. No como soldado, sino como padre del amanecer. Y entre las lunas del cielo Ulari y las nubes de la tierra, su verdad perduró. La humanidad no fue más fuerte en la guerra, sino en la compasión.